Feliz Pentecostés. Ay, gracias, igualmente, que decir. Está. ¿Sabían que hay 3 Pentecosteses en el Nuevo Testamento? Los agarré, cada vez hay más. Hay 3 Pentecosteses. ¿Sabían? Bueno, les cuento. Uno es el que aparece en el Evangelio de hoy, el mismo domingo de la resurrección de Jesús. El mismo día de la Pascua, Jesús se aparece a los discípulos, como nos narra el Evangelio de Juan. Dice, sopló sobre ellos, ¿sobre quiénes? Los discípulos, los apóstoles que estaban ahí. Y dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. Primer Pentecostés, el mismo día de Pascua. Segundo Pentecostés, el que escuchamos en la primera lectura. ¿Cuándo pasó eso? Estoy tomando examen. Claro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, atención. 50 días después de la Pascua, que era una fiesta judía. Pentecostés era una fiesta judía que tenía que ver con los granos que se presentaban, los granos de la cosecha. En esa fiesta de Pentecostés, dice que estaban los apóstoles reunidos en el mismo lugar y viene este episodio de las lenguas de fuego sobre estos que estaban reunidos, que empiezan a hablar en diferentes lenguas y los escuchan todos. Pero atención, dice, había un montón de gente aparte de los apóstoles. ¿Quiénes eran esos que estaban ahí? Acá ven aquí a leer los textos. Dice, había en Jerusalén, o sea, ahí donde estaban, judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque era una fiesta judía, Pentecostés. Entonces, ese día, en Jerusalén, había un montón de gente que eran ¿de qué religión? Judíos, que fueron a la fiesta de Pentecostés. Y en ese contexto, el Espíritu Santo se hace presente. Pero hay un tercer Pentecostés, que no lo leemos nunca, lo leímos en algún momento de la Pascua. Tarea para el hogar. Saben que tienen que agarrar la Biblia y van a leer, sí, Hechos de los Apóstoles, pero no el capítulo 2, que es lo que leímos recién. Tienen que ir a casa y leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. 10. Como Messi, ahí se van a acordar. Capítulo Messi de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque hay un tercer Pentecostés. ¿Saben qué pasó? Pedro, el Pedro de los Apóstoles, va a visitar a un señor que se llamaba Cornelio. Cornelio no era judío, era pagano. Y Cornelio estaba con un montón de otra gente, dice el texto, que también no eran judíos como los que estaban acá en el Pentecostés de la primera lectura, eran todos paganos. Pedro les predica y dice el texto, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y pasó algo muy parecido a lo que leímos hoy en la primera lectura. Así que son 3 Pentecosteses que hay en el Nuevo Testamento. Ya aprendieron un dato nuevo, que no les va a servir para nada más que mandarse la parte el domingo cuando coman las pastas con la familia. Digan lo mismo. ¿Sabías que hay 3 Pentecosteses? Bueno, uno podría decir, pero entonces ¿cuándo fue que pasó? Mismo domingo de Pascua, 50 días, 60 días. Pentecostés pasa siempre. Esto es lo que la liturgia nos dice. Pentecostés pasa siempre, porque el Espíritu Santo nunca está sin venir. El Espíritu Santo es el gran regalo de Jesús para que podamos vivir la fe en cualquier momento de la historia. Desde hace 2000 años, el Espíritu sigue viniendo para que creamos en Jesús. ¿No les parece loco que después de 20 siglos, 21 siglos, sigamos creyendo en Jesús? Es maravilloso, porque el Espíritu Santo sigue viniendo. Cuando nos falta la fe, viene el Espíritu. Cuando se empieza a quebrar la esperanza, viene el Espíritu. Cuando nos sentimos débiles para amar, viene el Espíritu. No podemos hacer nada sin el Espíritu, porque la fe no depende de nuestras fuerzas. Nuestra fe depende de la acción del Espíritu en nosotros y de que lo dejemos actuar. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos dice
que el Espíritu de todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pobrecito, a veces el Espíritu lo tenemos en un rinconcito, ni le rezamos, lo tenemos ahí medio perdido. Pero qué importante, no podríamos ser cristianos si no fuese por el Espíritu en nosotros. Sin el Espíritu Santo, la iglesia sería un esqueleto muerto, sería una estructura vacía. Gracias al Espíritu seguimos creyendo en Jesús. Gracias al Espíritu, esta humanidad todavía se mantiene un poquito en pie, ¿sí? Hoy, ¿cómo nos interesa el tema de la espiritualidad? Hoy que hablamos del Espíritu, la espiritualidad es una de las grandes búsquedas, todo lo que se busca en Internet, ¿vieron en Google? Una de las palabras que más se busca es espiritualidad. Y hay cada bolazo, ¿no vieron eso? Hay cada propuesta espiritual que son un desastre. El otro día, ¿saben que vi una en TikTok? Es un desastre. Había unos chicos que decían que había que meditar para conectar con unos seres del macrocosmos, no sé qué, y entonces ellos hablaban con el pasto, con los árboles, ¿no? Y había que aprender un lenguaje de los extraterrestres. Hay mucho bodrio, ¿sí? Pero todas esas cosas llaman la atención, porque en nuestra cultura, que nos hacemos los superados, estamos constantemente buscando espiritualidad, estamos buscando algo que le dé sentido a nuestra vida. Y hoy San Pablo, quisiera puntualizar esto nomás, San Pablo nos indica qué es lo propio de la espiritualidad cristiana, porque a veces buscamos en los ovnis, en no sé qué cosa, en el pasto, en el árbol, y no nos damos cuenta que los cristianos tenemos un tesoro espiritual maravilloso. La espiritualidad cristiana es hermosa. Pasa que la hemos vaciado de sentido. San Pablo dice, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. Acá hay que entender bien, porque uno de los grandes problemas que le hemos puesto a la espiritualidad cristiana es identificar la espiritualidad con estar atentos solo a lo inmaterial, ¿sí? Parece que vivir según el Espíritu sería vivir como en una nube, y vivir con la carne sería pecado, feo, chancho, cochino, ¿sí? San Pablo, cuando dice vivir según la carne o vivir según el Espíritu, no está hablando de lo material o inmaterial. Piensen, si no, que la primera confesión de fe cristiana, ¿cuál es? Dios se hizo hombre. ¿Cómo los cristianos vamos a desconfiar de lo material? ¿Cómo los cristianos vamos a desconfiar del humano? ¿Cómo los cristianos vamos a desconfiar de la carne? Si el mismo Hijo de Dios se hizo carne. El Evangelio de Juan no dice se hizo hombre, se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo sarx en griego, se hizo carne, se hizo esta realidad material. Los cristianos no vivimos en una nube inmaterial, ¿sí? Eso se llama maniqueísmo, está condenado, es una herejía. San Pablo, cuando habla de la carne y del espíritu, habla de otra cosa. Para Pablo, vivir según la carne es tener la mirada puesta en lo inmediato, ¿sí? Es que vos buscás el sentido en las cositas chiquitas, ¿sí? En cambio, vivir según el espíritu es tener la mirada más allá. Que yo vivo en este mundo con los pies bien sobre la tierra, pero mi corazón sabe dónde está el sentido verdadero. Lo miro al Señor, pero con los pies sobre la tierra. No vivo en una nube volando. Ojo con las propuestas espirituales que te hacen vivir en una nube, que te sacan de tu vida cotidiana, que te alienan, que te meten en la cabeza cosas que no son cristianas. Mucha espiritualidad que se dice cristiana es basura cuando nos hacen vivir fuera de este mundo. Ojo, los pies sobre la tierra, pero vivir según el Espíritu es tener la mirada y el corazón puestos en Dios. Con ese corazón y esa mirada puesta en Dios yo puedo vivir con un sentido profundo las cosas de todos los días, ¿sí? Por eso
no es más espiritual la persona que no piensa en las cosas materiales. Eso es una estupidez. La persona espiritual es la que vive las cosas de todos los días con un sentido más profundo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ser personas realmente espirituales, pero no porque nos enganchamos en vivir en otro planeta, vivir en la nube, no. Los pies sobre la tierra, siempre, bien concretos, en tu trabajo, con tu familia, en las cosas que vivís cada día, pero no encerrado en lo de todos los días. Vivís lo de todos los días con la mirada y el corazón puestos en Dios. Ahí está el sentido verdadero de lo que vivimos cada día. Eso es lo que nos hace hombres y mujeres espirituales. Que este deseo profundo de Dios nos colme el espíritu. Venga Él a colmar ese deseo profundo del corazón. Y que en este mundo tan roto, en este mundo tan herido, nosotros mismos tan heridos y a veces tan cansados, volvemos una vez más a invocar al Espíritu y decirle, ven, ven, ven. Que así sea.